Hola, muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, dependiendo del momento en el que estén viendo este video. Sean bienvenidos a este club de estudio del día de hoy. Hoy vamos a trabajar más bien un tema muy interesante acerca de epidemiología veterinaria. En particular vamos a tocar tres temas que van a ser las pruebas de tamizaje, la sensibilidad y la especificidad. Cuando estemos hablando acerca de sensibilidad y de especificidad, vamos a tener en cuenta también que vamos a hablar de otros indicadores como el valor predictivo positivo o el valor predictivo negativo. Todos estos van a ser elementos que nos van a servir para estar mucho mejor preparados para poder realizar talleres, para poder realizar evaluaciones y cosas por el estilo. Así que vamos a empezar de una vez con el grupo de estudio del día de hoy y vamos a empezar con las pruebas tamiz. Bueno, vamos a empezar primero entonces con la primera parte que tiene todo que ver con las pruebas de tamizaje. Cuando pensamos en las pruebas de tamizaje dentro de la epidemiología, no podemos evitar obviamente pensar en las definiciones del libro que nos han dado y que hemos aprendido pues a lo largo de los cursos de epidemiología que hayan visto. Son pruebas que permiten identificar de manera precoz enfermedades, son pruebas que se pueden realizar a muy bajo costo, son pruebas que detectan enfermedades que pueden estar en fases asintomáticas. Y que se pueden realizar obviamente sobre una gran población. Pero lo primero que quiero que tengan en cuenta cuando hablamos de pruebas de tamizaje, o tal vez como la imagen mental, viene a ser literalmente como un tamiz. ¿Sí? Un tamiz, o bien conocido en algunas otras partes o en algunas otras secciones como un colador. Yo creo que es la mejor analogía para comprender de verdad el poder y también las limitaciones que tiene este tipo de pruebas sobre un escenario real. ¿Sí? Porque a veces uno diría, está bien, yo me consigo una prueba tamiz, una prueba de tamizaje, la creo y simplemente la aplico sobre la población y ya. La población de vacas, de perros, de lo que sea, y voy a tener entonces a todos los animales censados, voy a saber quiénes están enfermos y quiénes no están enfermos en todo momento. Pero la verdad no es así y la realidad no es tan sencilla y vamos a ver por qué. Entonces imaginémonos este tamiz, ¿cierto? Este hermoso colador que estamos viendo aquí, que es como una tela que tiene estas cuadrículas. Bien. Lo que va a hacer la prueba tamiz es simplemente detectarnos los pacientes que estén enfermos. Bien, que les quede eso muy claro, nos va a permitir detectar cuáles son los pacientes que estén enfermos. Entonces, quiere decir que todos los pacientes que estén enfermos, siguiendo esta misma analogía, van a ser más grandes que estos agujeritos y se me van a quedar en el tamiz, ¿cierto? En este aparato de aquí. Y todos los pacientes que estén sanos, en teoría, deberían atravesar estos agujeros y pasar derecho. ¿Bien? Eso es lo que dice como la teoría general. ¿Qué es lo que pasa? Que hay momentos en que por el tamaño de esta cuadrícula que están viendo aquí, se me van a ir pacientes que están enfermos. Van a caber completamente por esa endija y sin darme cuenta se van a pasar. Bien, entonces la prueba tamiz no me va a servir para determinar a todos los pacientes. Entonces, según la teoría, ya no me serviría como prueba tamiz y debería descartarla. ¿Cuál creen que sería la solución más lógica del momento, cierto? ¿Cuál sería la solución más lógica para este problema? Sencillo, si yo sé que el problema es que esto está muy grande y por ahí se me están yendo los pacientes enfermos, pues simplemente me busco una forma en la que voy a disminuir el tamaño de esta cuadrícula, ¿sí? Hacer todavía los espacios más pequeñitos, mucho más pequeños, ¿ok? Así, definitivamente lo único que va a pasar son los puntos azules y no los pacientes enfermos, que en este caso son las bolas rojas. Poseemos otro problema. Para yo poder aumentar o en este caso disminuir ese tamaño de esa cuadrícula, ¿cierto? Hacer mucho más pequeña esa cuadrícula, necesito más recursos. Necesito más tiempo, necesito más dinero. En este caso de este ejemplo, necesito más nylon.
el trabajo de ponerme a partir cada uno de los cuadritos por la mitad manualmente. Es muchísimo trabajo, ¿sí? Si es mucho trabajo y es muy costoso, volvemos a romper otro de esos lineamientos de la prueba tamiz. Una prueba tamiz tiene que ser rápida de hacer, una prueba tamiz tiene que no ser tan costosa para que se pueda aplicar a una gran población. Entonces, tenemos un gran problema, ¿sí? ¿A qué punto quiero llegar con esto particularmente? Que la prueba tamiz no es una prueba perfecta. La prueba tamiz simplemente es una prueba con buena sensibilidad que me permite detectar la mayor cantidad de pacientes enfermos al menor costo. Eso que me permite poder aplicar la prueba a todo mundo, ¿bien? O a todos los pacientes que la necesiten en este caso. La analogía es muy buena porque nos permite inmediatamente imaginarnos cómo es que funciona. Yo tengo mis pacientes, los tiro dentro de mi colador y lo que me quede aquí definitivamente debe estar enfermo. Pero tengo que tener en cuenta de que lo que cayó puede haber algunos pacientes que se encuentren enfermos también, ¿sí? Ya que esa es la función principal de este tipo de pruebas. Vamos a mirar un ejemplo para entender esto. ¿Y qué ejemplo más actual hoy en día que el COVID-19? Pues no hay nada más actual, aunque ya pues está pasando un poquito de moda, pero nos va a servir para entender bien este concepto. Tenemos el COVID-19, que como ustedes saben, se crea por un coronavirus que se reproduce o se aloja a nivel de los bronquios pulmonares y empieza a producir una gran cantidad de afecciones como una fibrosis pulmonar y una neumonía y bueno, una gran cantidad de lesiones. Es una enfermedad que se esparció por todo el mundo, razón por la cual hay que identificar qué personas lo tienen para detener el ciclo del contagio, es como lo más fundamental. Entonces, en esa primera ola de investigaciones que se realizaron, se detectaron pruebas que permitían identificar el COVID-19, ¿sí? Vamos a hablar solo de dos, simplemente como para poner un ejemplo. Y es que vamos a hablar de la prueba de antígeno de COVID, esto es en mayúscula, de COVID-19, y de la prueba del PCR del COVID-19. Simplemente como para hacernos una idea. Bien, la prueba de antígeno de COVID-19 es una prueba rápida, menos costosa, que determina si el COVID está presente o no. Sin embargo, un paciente que me salga negativo a esta prueba, ¿sí?, puede tener COVID-19 en caso de que presente pues, síntomas y alguna otra cantidad de indicadores semiológicos. Pero puede tener COVID, puede ser positivo, ¿cierto? Mientras que el PCR, la reacción en cadena polimerasa, va a ser, de nuevo, una prueba para detectar si existe el COVID dentro del cuerpo, pero va a ser mucho más costosa, mucho más lenta. Los resultados de esta los podemos tener en 24 horas. Sí, los resultados de esta se pueden estar y hasta incluso en menos, en 24 horas. Mientras que esta nos va a demorar días, ¿ok?, para poderla entregar. ¿Cuál es la diferencia? Que si esta prueba me dice que el paciente es positivo, es positivo. Y si me dice que es negativo, es negativo. Aquí tenemos entonces dos pruebas, más o menos, que nos demuestran cómo es la dinámica de las pruebas diagnósticas epidemiológicas. Voy a tener hacia la mano derecha, ustedes recordarán de pronto de clase, el gold standard, o la prueba de oro, o la prueba reina, o el nombre que le quieran poner. Es la prueba más precisa y sensible que tengo para detectar la enfermedad. Lo que pasa es que regularmente la más sensible es la más cara, la más difícil de realizar y la que no está accesible para todo el mundo. Mientras que esta otra prueba que está por aquí me será o me servirá como la prueba de tamizaje o la prueba tamiz,
¿sí? Es una prueba rápida que me permite de manera muchísimo más rápida evaluar a los pacientes que tengan síntomas y ver si tienen o si no tienen la enfermedad. Bien, sabiendo que puede presentar falsos negativos, pero aún así es una prueba muchísimo más rápida, mucho más eficiente, que puedo aplicar en todas partes. Entonces, esta siempre va a ser la dicotomía que ustedes van a ver en todas las pruebas diagnósticas, independientemente de la enfermedad de la que estén hablando. Si hablamos de una enfermedad que ya se pase un poquitico más hacia la veterinaria, por ejemplo, hablamos de rabia. Entonces yo digo, sí, yo puedo evaluar rabia por distintos factores, por los signos clínicos, por bla, 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 pero hay un gold standard, es decir, hay un indicador, hay una prueba que me dice con certeza si el paciente tiene o no tiene, ¿sí? Entonces, esa dicotomía me sirve porque existen procesos en los que yo realizo primero una prueba y ante la duda de esa prueba realizo la prueba más cara o la prueba más compleja. ¿Sí? En el caso de que esa prueba, por ejemplo, esa prueba de COVID-19 salga negativa y el paciente no tiene síntomas, ¿para qué le voy a gastar los recursos que tiene la PCR? Bueno, estoy poniendo un ejemplo, la PCR más cara, si ya sé que no tiene síntomas y salió en la primera prueba negativo. Entonces yo debo administrar mis recursos de manera eficiente, al menos a nivel de salud pública, y poder determinar qué paciente requiere qué tipo de prueba y cuándo debo hacer como ese seguimiento de ese paciente, ya sea con pruebas en paralelo o pruebas en serie. Que eso también pues ya se ve mucho en las clases de epidemiología cuando se trata de este proceso de seguimiento de esa enfermedad, y que lo que se busca en últimas instancias es mantener o asegurar un diagnóstico certero para los pacientes a los cuales yo estoy mirando. Entonces, esta primera etapa es como la más sencilla o la más intuitiva que hay. Yo utilizo una especie de tamiz, un colador, en el que paso todos mis pacientes y me quedo con los pacientes enfermos de la manera más rápida. No puedo utilizar un colador de microfibra porque se me van a quedar, sí, todos los pacientes, pero va a ser muchísimo más caro y mucho más difícil de manejar. Necesito usar el tamaño de apertura exacto que me permita obtener la mayor cantidad de pacientes enfermos, y los que no, pues podría hacerles algunas otras pruebas posteriores para determinar si sí o si no. Ya todo depende de qué, de la fisiopatología de la enfermedad, de la epidemiología de la enfermedad y de cómo ésta evolucione. Entonces, esta primera etapa pues es un poquitico más sencilla. Muy bien, ya tenemos entonces una idea de para qué sirven estas pruebas y ahora nos vamos para cuáles son los factores que nos van a influir dentro de los resultados que nos dan estas pruebas diagnósticas. Hay dos súper importantes que son dos conceptos que deben tenerse muy claro, y es la variabilidad interobservador e intraobservador. Vamos a darle esto una mayúscula por aquí. Interobservador e intraobservador. Bien. Vamos a detallarlas bien en minucia para que no quede ninguna duda de cómo funcionan. Cuando yo digo, vamos a poner por aquí el elemento A, ¿cierto? Acá hay una persona o un elemento A. Pongámoslo por aquí. ¿Listo? Y este elemento A lo van a observar o lo van a evaluar tres personas. Entonces está la persona A, está la persona B y está esta persona C de aquí. Muy bien. Son tres individuos que van a evaluar este mismo evento o este mismo suceso. ¿Lo evaluarán exactamente igual? No, porque depende de las características de cada individuo, su formación, de dónde viene, sus experiencias pasadas, etcétera, 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 lo que le va a permitir tener una visión más acertada o menos acertada acerca de lo que está viendo en A, ¿sí? Entonces voy a tener tres valores distintos. Un valor distinto para este, digamos que le puso 5, un valor distinto para este, digamos que le puso 6, y un valor distinto para este, digamos que le puso 4. Bien,
Exactamente esto sucede con pruebas diagnósticas también. Yo puedo tener 3 pruebas que cuando me evalúen una misma enfermedad o un mismo evento me den valores distintos. ¿Por qué? Por la forma en la que se aplica la prueba, por la cantidad de anticuerpos o antígeno que necesita para poder mostrar el resultado. Les pongo un ejemplo muy básico, por ejemplo la leptospira. La leptospira se elimina de manera intermitente en la orina, porque ella se acumula entre o crece más bien entre los túbulos renales. Entonces se elimina de manera intermitente, entonces puede ser que una prueba, en ese momento cuando yo tomé la prueba no había leptospira en la orina y pues no la detectó. Entonces existe una variabilidad que se presenta en cada evento que se toma por cada uno de los observadores o cada una de las pruebas, ¿sí? Cada una de las pruebas que tenemos ahí. Entonces, esta diferencia que se aprecia entre cada una de las evaluaciones de un mismo evento por un observador o prueba diagnóstica es la diferencia interobservador, que traduce entre observadores. Es decir, yo tengo que tener en cuenta la prueba que estoy utilizando o el observador que estoy utilizando y el paciente que estoy evaluando. No es simplemente mandar pruebas diagnósticas porque sí, porque voy a perder ahí muchos recursos también. Entonces, primer error que podemos encontrar o primer fuente de variabilidad que podemos encontrar en los resultados, esa variación interobservador. Esa existe en todas las pruebas diagnósticas, todas, y existe en todos los evaluadores. Por eso es que estadísticamente se crean métodos para yo poder compensar por esa variación que presentan las distintas pruebas o los distintos observadores. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver el otro ejemplo de variabilidad, que es la variabilidad intraobservador. ¿Qué es esa variabilidad intraobservador? Ahora, en vez de tener 3 evaluadores, vamos a tener un solo evaluador. Es el mismo evaluador o la misma prueba. ¿Ok? El mismo evaluador o la misma prueba. Pero va a evaluar a A, la va a evaluar hoy, la va a evaluar mañana y la va a evaluar pasado mañana. ¿Sí? La misma prueba o el mismo evaluador van a evaluar el mismo evento en distintos momentos del tiempo. ¿Esto qué va a hacer? De que de pronto hoy esto me dio 5.1, mañana me dio 5, pasado mañana me dio 4.9. ¿Sí? A pesar de que es el mismo observador, a pesar de que es la misma prueba puesta sobre el mismo sujeto, en este caso el sujeto A, yo puedo tener variaciones producto del observador o variaciones producto de la prueba, en este caso si estuviéramos hablando de pruebas diagnósticas. También, de la misma manera, este efecto siempre sucede y cuando estén leyendo ustedes de pronto un artículo científico lo van a ver con muchísima más claridad. Y es que se van a ver de que existen formas estadísticas para intentar corregir este evento. Lo que yo veo hoy, mañana vuelvo y lo analizo y pasado mañana vuelvo y lo analizo, puede estar afectado por una gran cantidad de factores, incluyendo por ejemplo el que ahora a la tercera vez de que yo estoy viendo el mismo evento ya estoy más entrenado para poder detectar qué está pasando. Entonces eso puede cambiar la forma en la que yo veo el mismo evento. Solo por poner un ejemplo. En algunas pruebas diagnósticas funciona exactamente igual. ¿Yo qué busco? Yo lo que busco es disminuir esas variabilidades. Y en caso de que ocurran, por ejemplo, cuando se habla de talento humano o cuando se habla de pacientes veterinarios, lo que yo voy a buscar es disminuir el efecto que esto tiene sobre el resultado que yo estoy observando. De nuevo, esto es más que todo a nivel de investigación, porque a nivel práctico yo no voy a repetir la misma prueba muchas veces sobre el mismo paciente para ver cuántos resultados me da.
Yo con el resultado que me dé tengo que empezar a tomar decisiones clínicas de qué hago, si subo, si bajo, cómo cambio. Mientras que en investigación sí puedo darme ese lujo porque estoy buscando específicamente es eso, cuánta de esa variabilidad existe y cómo. Entonces, no olviden nunca que los factores intraobservador y los factores interobservador, tanto también como obviamente el paciente y el laboratorio en el que se tomen las muestras, en este caso hablando de muestras, van a influir mucho dentro de los resultados que yo obtengo de esa prueba diagnóstica. ¿Sí? Siempre yo tengo que buscar la prueba que me mida con la mejor sensibilidad el fenómeno que estoy buscando. Esa es la clave. La mejor de las que tengo. Y si es una prueba tamiz, como ya vimos, que sea lo mejor al menor costo y que se pueda aplicar de manera fácil en una gran población. No olviden esos detalles, que son detalles que parecen muy sencillos y de pronto muy obvios, pero que son claves para entender cómo es todo este proceso de las pruebas diagnósticas. Vamos entonces ahora a hablar acerca de los dos puntos que a veces se complican un poquitico más cuando estamos hablando acerca de epidemiología, y es sensibilidad y especificidad. ¿Y a qué le echamos la culpa entonces aquí? Y siempre tiene que ver con el mismo evento, y es la tabla tetracórica. O la tabla de 2×2, o la tabla de contingencia, o bueno. Es una tablita sencilla, muy sencilla, pero que a veces es compleja de interpretar y nos puede llegar a traer problemas, muchas veces en exámenes y en parciales. Es lo que queremos evitar. Entonces, vamos a poner por aquí esa vaina. Vean esa hermosura. Ahora me van a decir, ¿por qué una tabla de 2×2 si hay una gran cantidad de cositas? No, solo estoy contando estos 4 cuadros de aquí. En estas tablas siempre vamos a tener en nuestras columnas y nuestras filas lo mismo. ¿Cuál es el problema? Que hay veces que dependiendo de la literatura donde ustedes lo estén leyendo, pueden estar los órdenes cambiados y eso puede enredarlos muchísimo. Entonces, no se aprendan nunca el orden como que viene en el libro de texto que están leyendo. Aprendan la lógica que va en el manejo de esta tabla para que nunca tengan problemas con ella. Si aprenden esta tabla, créanme que se les abre una ventana impresionante a pruebas epidemiológicas. Es facilísimo, es impresionante y tiene que ver, como por ejemplo, con cuando empiecen a manejar riesgos relativos, cuando empiecen a manejar, otras medidas distintas, razones de disparidad y demás. Van a ver que estas tablas les son muy útiles para tener una idea de los eventos epidemiológicos que están estudiando. Entonces, vámonos para acá. Vamos a tener, ¿cierto?, un paciente al cual se le aplicó alguna prueba X, la prueba X. Y de esa prueba me van a dar dos resultados. Pacientes que me dieron positivos a esa prueba y pacientes que me dieron negativos a esa prueba. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Quiere decir que esta columna de acá, ¿cierto? Al final, esto va a ser un número que es la suma, el total, vamos aquí, el número de pacientes que salieron positivos para esa prueba, ¿cierto? Todo lo que esté aquí tiene que sumarme el número de positivos. Y abajo tienen que sumarme, obviamente, el número de negativos para la prueba. ¿Hasta ahí estamos bien? Perfectos. Ahora vamos a ver que acá arriba nos van a dar más información todavía. Y nos van a hablar ahora acerca del estado real de los pacientes. Imaginemos que esta era una prueba que queríamos hacer para ver qué tan buena es. Y yo tengo que compararla, obviamente, contra el gold standard. Es decir, contra algo que me determine si el paciente sí está o no está. Si no tengo el gold standard, entonces esperar a que el paciente me muestre en el lapso de tiempo si estaba o no estaba enfermo. Entonces vamos a tener los pacientes enfermos y vamos a tener por aquí también los pacientes sanos. Entonces, si nos vamos para acá abajo, aquí tendríamos que tener el número total de pacientes que estén enfermos,
Y en el otro lado, pues, ¿qué nos debería quedar? El número total de pacientes que estuvieron sanos. Bien, hasta ahí vamos sencillo. No nos hemos de pronto medio complicado mucho, nada por el estilo. Tenemos una tabla en la que tenemos los resultados de nuestra prueba diagnóstica, los que nos dieron positivo en esa prueba y los que nos dieron negativo en la prueba. Y tenemos los que de verdad estaban enfermos y los que de verdad estaban sanos. ¿Sí? Ahora vamos a tener que en esta esquinita de aquí, les va a quedar pues el total. Ahí va a dar el total perfectamente y hermoso. Bien, vamos a hacer un ejemplo para ver cómo se llenan ahora sí los cuadros que están dentro de esa tabla. Y para que les sea más fácil interpretarla y para que les sea más fácil entenderla. Vámonos para aquí. Digamos que la prueba me identificó 10 pacientes positivos. Bien, listo, me dio 10 positivos y me dio 10 pacientes negativos. ¿Listo? ¿Por qué lo pongo así? Para que sea más fácil simplemente hacer la aritmética, pero pues no tiene ninguna otra función. Voy a tomar entonces, digamos que de los positivos que me encontró, 5 estaban enfermos. De esos 10 positivos que encontró, de verdad, 5 estaban enfermos. Lo que quiere decir que los otros 5 que encontró estaban sanos. Con respecto a los negativos que encontró, ¿sí? A esos otros 10 negativos que encontró, va a ser exactamente igual. 5 de los negativos en realidad estaban enfermos. Y 5 de esos negativos en realidad estaban sanos. ¿Sí? O sea que en realidad el número de enfermos era 10 y el número de sanos eran 10 también. Lo que me da un total de ¿cuántos pacientes evaluamos? 20. ¿Sí? Así de sencillo, así de fácil. Obviamente en sus exámenes, en sus parciales, en sus talleres, pues no les va a poner así de fácil esta evaluación. Pero más o menos es como para que se hagan una idea. Siempre en el ejemplo que hace uno de docente, todo es muchísimo más fácil. Ya en el taller, ahí sí ya lo pueden uno pensar un poquitico. Pero nos sirve para lo que queremos ver hoy. Tenemos entonces los pacientes enfermos y los pacientes sanos. Con esta información es con la que yo puedo detectar esas dos palabras mágicas: sensibilidad y especificidad. Ustedes recordarán que sensibilidad, hace referencia a qué tan sensible, valga la redundancia, es la prueba que estoy aplicando para detectarme los enfermos. Sensibilidad, asócienlo en sus cabezas con enfermos. Sensible para enfermos. Sensible para enfermos. No se les olvide. Y especificidad para sanos. ¿Sí? Especificidad se enfoca en los que están bien, en los sanos, y sensibilidad se enfoca en los enfermos. Entonces, cuando yo les diga a ustedes de primera vez, no, es que esta prueba que llegó nueva es muy sensible, de inmediato lo que tiene que aparecer en su cabeza como una imagen es enfermos. Ok, esta es una prueba que es buena para encontrar enfermos. Pero si yo les digo, no, es que esta prueba tiene mucha especificidad, ustedes lo primero que van a pensar en sanos. Esta es una prueba muy buena para detectar personas sanas. ¿Sí? Eso es lo primero. Si tienen eso clave, de aquí para arriba todo es facilísimo porque es una aritmética muy sencilla, créanme. Entonces, cada una de estas casillitas va a tener obviamente un nombre, ¿sí? Un nombre que se le da de acuerdo a su posición. Y van a ver que el nombre no es sacado de pronto de la luna ni de nada complejo. Vamos a ver. Tengo aquí 5 individuos que dieron positivos y estaban enfermos. O sea, verdaderamente eran positivos y se van a llamar verdaderos positivos. ¿Sí? Verdaderos
positivos, porque la prueba me dijo que eran positivos y en realidad estaban enfermos. ¿Sí? Ahora, estos de aquí, la prueba me dijo que eran positivos, pero en realidad esto era falso, porque estaban sanos. Entonces, ¿cómo se van a llamar? Falsos positivos. ¿Qué quiere decir esto? Que la prueba me dijo que estaban positivos, pero en realidad esto era falso. No estaban positivos. Si nos vamos para la sección de abajo, cuando la prueba me da resultados negativos. En este caso, la prueba me dio un resultado negativo, pero el animal sí estaba enfermo. Entonces, yo lo voy a llamar falso negativo. ¿Sí? Porque me dijo que era negativo, pero eso era falso. Y por último, vamos a hablar acerca de los verdaderos negativos. La prueba me dijo que el paciente era negativo y en realidad era negativo. Bien. Estos valores son los que yo voy a utilizar para poder calcular la sensibilidad y la especificidad de manera muy sencilla. Por ejemplo, si yo voy a calcular la sensibilidad, ¿cierto? Vamos a poner la primera. La sensibilidad va a ser igual a los verdaderos positivos, ¿cierto? Los que sean los verdaderos positivos, estos de aquí, los que de verdad estaban enfermos, dividido, pues, el total de los enfermos. Vamos a ponerlo por aquí, el número de enfermos. Sencillo, fácil, no tiene pierde, no tiene complique. Lo último que van a hacer después de que obtengan ese resultado va a ser multiplicarlo por 100 para que puedan obtener un porcentaje y quede mucho más fácil de manejarse. Miremos el ejemplo que tenemos aquí. ¿Cómo sería entonces? Muy fácil, simplemente le ponemos 5 sobre, ¿cuál es el total de enfermos? 10. Y si yo tengo que solo 5 de los 10 estaban enfermos, ¿qué me da eso? Me va a dar 0.5, que al multiplicarlo por 100 me da 50%. Entonces, ¿qué quiere decir eso así de buenas a primeras? Y aquí es donde viene lo bonito de esto y es la interpretación. Hacer aritmética y empezar a jugar con los cuadritos porque sí, no tiene como mucha profundidad, pues no les va a quedar para nada. Pero si de pronto ustedes dan ese pasito más allá y se ponen a interpretar a ver qué es lo que me está intentando decir esta tabla en este momento, vamos a ver de qué nos dice 50% de sensibilidad. En su cabeza, ¿qué les dije que pensaran cuando pensaran en sensibilidad? Enfermos. Entonces yo digo 50% de enfermos. Quiere decir que esta prueba solo me detecta el 50% de los que de verdad están enfermos. ¿Les parece una buena prueba diagnóstica? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Qué quiere decir eso? Que yo podría, literalmente, es la misma probabilidad que tirar una moneda. Estoy literalmente tirando una moneda y puede que sí, como puede que no. No es de pronto suficiente rigor científico para yo poder recomendar esta prueba a alguien. O sea, aquí no hay nada, no puedo ponerme a recomendar esta prueba. Eso con respecto a la sensibilidad. Ahora vamos a irnos para la especificidad. Y asómbrense porque van a ver de que el proceso es muy similar. El proceso es casi que idéntico. Vean esto. Si nos vamos para la especificidad, lo único que vamos a hacer es que vamos a tomar ahora, pongamos esto por aquí, E de especificidad. Vamos a tomar nuestros verdaderos negativos, ¿sí? Los que de verdad dieron negativos y que eran negativos sobre el número total de los sanos. Vamos a solo sa para que sea más fácil. Es decir, este valor de aquí, de los verdaderos negativos, dividido el valor de los sanos, que sabrán que es la suma pues, de todos los que realmente estaban sanos. Si ven que es una fórmula muy parecida,
Si ven que si yo, por ejemplo, cambiara enfermos para aquí y sanos para aquí, se podrían llegar a enredar, porque dicen, no, es que es este de esta esquina, lo divido en este de acá abajo, y si yo lo volteo, ya no sirve, y están dividiendo una cosa que no es por otra cosa que no es. Entonces, no se aprendan las ubicaciones, apréndanse lo que se supone que significa cada una de las cositos. Así es muchísimo más fácil, muchísimo más fácil. Entonces, miremos aquí, obviamente el resultado nos va a dar igual, pero hagamos el ejercicio por simplemente hacerlo. Los verdaderos negativos son 5 dividido sobre el número total de sanos, que en este caso son 10. Ay, eso no es un 16, eso es un 10, esto. Lo que nos va a dar entonces 0.5, que se traduce en 50% de la misma manera de especificidad. ¿Qué pensamos de primero cuando decimos especificidad? Sanos. Ahí me dicen especificidad, mi cabeza piensa en pacientes sanos. ¿Qué tan buena es mi prueba para detectar pacientes sanos? Y uno dirá, bueno, es del 50%, de pronto yo la puedo recomendar, así como por debajo de cuerda. Porque pues en teoría es mala para detectar los sanos, pero puede que sea buena para detectar los enfermos. Aquí va el punto. Imagínense que esta enfermedad es, por ejemplo, una enfermedad terminal o una enfermedad que produce problemas psicológicos serios. Entonces, y estoy hablando en el mundo de la veterinaria. Digamos que yo tengo un paciente, ¿cierto? Y yo le administro esta prueba, y esta prueba para detectar cáncer terminal. Y entonces, yo le hago esta prueba y él me dice el resultado de que el paciente está enfermo. Pucha, el paciente está enfermo, hay que empezar a hacerle tratamiento, hay que empezar a hacerle otra cosa de pruebas, la familia empieza a entrar en un duelo porque sabe que el paciente ya está muy serio, lágrimas van, lágrimas vienen. Resulta que después se nos da por hacer otra prueba como confirmatoria y resulta de que no. Ay, no, qué pena, mentiras, es que el paciente estaba bien. Ya se produjo todo un daño sobre el paciente, sobre los propietarios, costos, gastos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es algo que no se puede reparar. Entonces, cuando una enfermedad es una enfermedad terminal, cuando es una enfermedad seria, cuando es una enfermedad compleja, no me interesa tener una prueba que sea tan mala detectándome los que estén sanos. Porque entonces lo que me va a decir en últimas es, de nuevo, en este caso, el mismo tirón de moneda. Tiro la moneda y lo que sea. Puede que sí, puede que no. Bien. Esas son como las dos elementos que a veces se complican un poquitico cuando uno está viendo epidemiología, pero es simplemente porque uno de pronto no lo maneja tan lógicamente, sino que simplemente lo trabaja mecánicamente. Cuando trabajamos este tipo de cosas mecánicamente, lo que nos queda a nosotros es una repetición. Entonces me dan la tablita, yo A más B sobre C más D y ya. ¿Sí? Si me cambia el orden de eso, ya me perdí, ya eso no me funciona. Y ustedes pueden utilizar, para el área de la veterinaria en la que se dediquen, pueden utilizar estos valores. Porque estos valores también le van a servir para evaluar, yo qué sé, en sistemas productivos, eficaces de vacuna que estén usando. Para los que trabajan en pequeños animales, obviamente, pues cosas de consideración de salud pública. En fin, esta es una tabla que les va a servir muchísimo y que les va a abrir muchas las puertas en casi que todo lo que tiene que ver con epidemiología, incluso en estadística. Cuando ustedes ya empiezan a hablar de estadística, bioestadística, van a ver que existen unas cosas que se llaman los errores tipo 1 y errores tipo 2, errores tipo alfa. Es esto mismo. ¿Listo? Es esto mismo. O sea que una vez que ustedes aprendan esta base, de aquí para arriba el camino se les hace muchísimo más fácil. Vamos a mirar entonces ahora dos puntos claves que también se complican, y es el valor predictivo negativo y el valor predictivo positivo. ¿Sí? El nombre puede ser un poquitico enredado, pero lo único que vamos a utilizar es la misma tabla que estamos viendo aquí. ¿Sí? Teniendo en cuenta de que la prueba no es perfecta, yo tengo que determinar la probabilidad de no tener la enfermedad si la prueba fue negativa, o de tener la enfermedad si la prueba fue positiva, ¿sí? O sea, cuál es la probabilidad de verdad que me está dando esta
esta prueba. Entonces para eso voy a tener los dos valores. Valor predictivo negativo, en caso de que la prueba sea negativa, y valor predictivo positivo, si estoy enfermo, en caso de que de verdad sea. Las fórmulas son muy sencillas también y vamos a empezar por el valor predictivo negativo primero. Valor predictivo negativo, ¿cierto? Va a ser igual a ¿qué? Vamos a mirar de nuevo nuestra tablita. Vamos a empezar con los verdaderos negativos. Perdón. Y lo vamos a dividir. Si ven, es más o menos el mismo proceso del otro, solo que aquí cambiamos qué es lo que dividimos. Y lo vamos a dividir sobre el total, en este caso, de negativos. ¿Listo? Eso es todo. Esa es toda la complejidad de la aritmética que se hace. No hay más. Voy a tomar ahora de los verdaderos negativos que me quedaron aquí, ¿cierto? Los que me dijo que eran de verdad negativos. Los voy a dividir, voy a obtener una proporción sobre el total de negativos que me dio la prueba. ¿Para qué? Para determinar cuál es la probabilidad de que cuando la prueba me diga que soy negativo, de verdad soy negativo. Obviamente, pues en este ejemplo, pues todo está mucho más fácil, muchísimo más fácil, pues la misma división para todo lado donde ustedes lo miren. Pero nos va a dar un 50%. Pero lo que me interesa que aprendan es el proceso que estoy haciendo y la lógica que está detrás del manejo de esta tabla. Entonces ya sabes, valor predictivo negativo va a ser simplemente dentro los que la prueba me dijo que eran negativos, ¿sí? Que realmente eran negativos, sobre el total de los negativos. Y así me doy cuenta de cuál es el valor predictivo que tiene esa prueba para decirme que cuando me salga un paciente negativo, en realidad sea negativo. En este caso, pues 50%, quiere decir que eso no sirve para nada. Pero en otros casos, pues obviamente pues, será más útil. Este es simplemente un ejemplo. Luego vamos a medir el valor predictivo positivo también. Y estoy seguro de que ya así no hayan puesto cuidado de pronto en sus clases de epidemiología, ya sabrán cómo se hace esta cuenta. Es más, es pura lógica, no tendría que decirles cómo se hace esta cuenta. ¿Sí? Voy a tomar los verdaderos positivos y adivinen sobre qué los voy a dividir. Sobre el total de positivos de la muestra. Pues que me dio la prueba diagnóstica. Es decir, voy a tomar los que realmente estaban enfermos, porque la prueba me dijo que estaban enfermos y eran positivos, sobre el total de los positivos que dieron, para determinar cuál es la proporción de que cuando un paciente salga enfermo, realmente esté enfermo. ¿Ok? Esto es clave, esto es fundamental. Y vean que cuando uno lo mira así, en realidad no es tan complejo. No tiene ciencia, no es que sea de pronto una álgebra lineal impresionante, un cálculo. No. Solo aritmética, no necesitan nada más que aritmética. Y ya pueden hacerse una idea de la potencia que tiene una prueba diagnóstica, por ejemplo. Así de fácil, simplemente mirando una tabla de esta. Les pueden entregar también enunciados en los que esté esta información, ¿sí? Enunciados en los que esté esta información y en los que ustedes simplemente la acomodan dentro de la tabla y ya. Es sencillísimo, es fácil, no se van a enredar, no se van a complicar de pronto la vida. Va a ser muchísimo más fácil de trabajar. Ahora, también existen otros escenarios distintos en los que, por ejemplo, y ya esto es más para exámenes, talleres y cosas por el estilo. Digamos que a mí me dan, ¿cierto? Todos estos datos, menos este y menos este, ¿cierto? Me entregan la tabla así. Me dicen, no sé cuáles son los verdaderos positivos, pero sé cuáles son los falsos positivos, cuáles son los falsos negativos, cuál es el total de enfermos, total de sanos, total de positivos y total de negativos. ¿Qué hago yo? Un sudoku. No es más. No es más. La única diferencia es que en el sudoku yo no puedo repetir números, pero aquí lo único que tengo que hacer es usar álgebra o sentido común o
intentar hacerlo como una especie de sudoku para determinar cuáles son los valores que me faltan aquí. Depende de con lo que ustedes se sientan más cómodos. ¿Ok? ¿Cómo hago álgebra? Álgebra sencillísima. Si x más 5, más 5 es igual a 10, ¿cierto? Pasamos este 5 para acá y me dice que x es igual a 5, bueno, a 10 menos 5. Lo que quiere decir que x es igual a 5. Por si les gusta el álgebra, yo qué sé. O derechito, simplemente entran a restar y por pura lógica decimos que si acá hay 5 y acá hay 10, pues 10 menos 5 me da 5. La forma que quieran, ¿sí? La idea es que ustedes pueden rellenar estos espacios que quedan vacíos simplemente utilizando la lógica. Eso sí, siempre y cuando que no tengan más de 2 interrogantes, como en el álgebra normal. Porque ¿qué va a pasar? Si yo tengo demasiadas interrogantes, pues no tengo suficiente información para despejar el resto de variables que no sé. Pero regularmente van a encontrar situaciones en las que de pronto se les presente algún taller o se les presente algún examen en las que la información esté un poquito confusa o esté mezclada dentro de una gran cantidad de texto y va a ser más complicado sacarla. Entonces, no se compliquen mucho. Simplemente traten de hacer la tabla, traten de encontrar los valores que están en la tabla. Si faltan valores, ver si con los valores adicionales yo puedo deducir los valores que faltan y empezar a hacer los procesos de sensibilidad, especificidad, valor predictivo, positivo, valor predictivo negativo, etcétera, etcétera, etcétera. Dependiendo, obviamente, de lo que yo necesite. Con eso terminamos esta aula de estudio del día de hoy, acerca de todo lo que tenía que ver, bueno, la base más o menos de lo que tenía que ver con pruebas de tamizaje, todo lo que tenía que ver con sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo, y en general hablar de pruebas diagnósticas. Recuerden que estas cápsulas de estudio les van a servir para de pronto elaborar o desarrollar talleres o para de pronto afrontar exámenes de una forma un poquitico más distinta y pensar en la lógica que subyace dentro del proceso, por debajo, perdón, del proceso, y no solo hacer el proceso de manera mecánica. Créanme que lo que ganan entendiendo realmente cómo funciona esto es muchísimo para su desarrollo profesional. Entonces, muchísimas gracias por acompañarme y nos veremos en la próxima cápsula de estudio.